Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Me han oído ustedes muchas veces decir que uno de los inconvenientes del programa La Respuesta reside en que su productor durante la semana piensa mucho en él. Reflexiona acerca de las circunstancias nacionales, examina los sucesos y las noticias subsecuentes y de ahí infiere los temas. Incluso en los últimos días, las últimas semanas, hemos utilizado el método de una miniserie. Tomamos 3 programas para hablar de las transiciones a raíz de la muerte de Fidel Castro. Ahora tomamos hace 2 semanas el gran escándalo de Brasil, el terremoto de América Latina y parte de África, que ha generado el descubrimiento de importantes operaciones fraudulentas de sus constructoras mayores con su petrolera, una de las grandes del mundo, Petrobras. Investigaciones de las cuales, en la operación llamada Lavallato, se han desprendido escándalos inmensos sobre cerca de 10 estados. La clase política de América Latina amenazada gravemente de sufrir mengua peligrosa en su consideración y estima. Hemos hablado de esto y en el pasado programa dijimos, vamos a tratar en términos generales Odebrecht en relación al Coral, porque un importante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Felucho Jiménez, había hecho unas declaraciones explosivas en el Canal 9, suscitó una disputa y realmente se incendió la pradera. Y dije claramente, no voy a involucrarme en las luchas intestinas de ese partido que fuera aliado nuestro, del cual fuéramos aliados durante 22 años. Alianza esta que, como expliqué, tenía el auspicio fundamental, irremovible, sagrado de Juan Bosch, que desgraciadamente todos sabemos cuál fue el desenlace, su rompimiento y los motivos fundamentales que nos llevaron a apartarnos tanto del gobierno como de la alianza del partido de poder. Naturalmente, hay cosas que uno no puede prever. Y la semana me devastó, me derribó. Hubo una noticia en especial que fue capaz de conmover la conciencia nacional en forma rotunda. La gente nuestra estalló de pesar, no sin ira, frente a la muerte de Delcy Yapor Concepción, hija de 2 amigos entrañables de mi juventud, Delcio Yapor, Antonia Concepción, madre de 3 hijas, esposa de un virtuoso diácono católico. ¿Cómo muere?
un plomo maldito, no puedo llamarlo de otro modo, va exactamente a su corazón, sin haberle apuntado siquiera el autor del disparo. Este actuaba frente a unos maleantes que habían asaltado a una joven dama momentos antes. Les dispara y por desgracia esa bala va y mata a Delcy, que estaba cumpliendo con un trabajo hermosísimo, muy de mañanita en un minibús, repartiendo niños, llevando niños a colegio, buscando la seguridad de los niños con el cuido experto, con el cuido honesto, encuentra la muerte. Este último aspecto a mí me conmovió sobremanera, porque, no sé, he visto tantos casos de disparos repetidos a gente que no pegan, que no impactan, pese a ser disparados para que peguen e impacten. ¿Por qué es una bala supuestamente perdida? Porque está alejada del objetivo. Porque esta bala maldita escoge a esta muchacha, a esta hija de esta tierra, y le parte el corazón a distancia. Un horror, un horror. Pero no es Delcy, ya no es Delcy. Delcy es la copa que rebosa la copa, la gota que rebosa la copa. Delcy es una expresión de la saturación criminal del medio. Horas antes, una joven doméstica oriunda de las galeras, que lamento no tener su nombre a mano, porque lo perdí y no lo retengo, es asesinada. Regresaba de su trabajo para robarle un celular. Pero es el celular de Vanessa, la joven estudiante de medicina de último curso en Santiago, que sublevara aquella comunidad, aquel corazón de la República que es Santiago, y a la República misma. Es Francina, ciega, en la plenitud de la vida. Es la mujer que muere horas después ahora en Montecristi. Es decir, el crimen está asesinando el corazón de la República, que es la mujer. No es Santiago, es la mujer, el corazón de la República. Ahí están residiendo los valores esenciales de nuestro ser nacional. Las más débiles, las más indefensas, las asaltan, las matan, las violan, las queman. Y tengo que leer entonces cómo se apresan autores de crímenes horrendos contra adolescentes, niñas violadas y asesinadas, tiradas cerca en las inmediaciones del Faro a Colón. En definitiva, señores, me abrumé. Y me dije, tengo que tratar esto con paciencia. No puedo ni debo perder la ecuanimidad.
tengo que acudir a mi condición esencial de profesional del derecho con mucha experiencia en el campo penal. Y no sé de dónde buscar una frialdad en el buen juicio. No debo opinar con ira. Surgen entonces los escarceos y la seguridad pública y un nuevo plan para la seguridad pública y una serie de basofias, gente escribiendo articulejos, pseudo sociólogos. Es la pobreza es la fuente del crimen. Bueno, el Estado viene a resultar culpable de los crímenes. ¿Por qué no atiende a esos infelices que se dedican a matar y a robar y a asaltar inocentes? Nosotros tenemos millones de pobres. Y esa es la fuente esencial de las virtudes nacionales. Esa es la gente que trabaja. Esa es la gente anónima, de donde salen incluso muestras formidables de profesionales, de hombres de éxito, mujeres de éxito. ¿Por qué insultar la pobreza? ¿Qué es eso? Esa no es la pobreza, ese es el crimen. Ese es el fracaso del Estado y de sus instituciones. Dios mío, pero dije voy a tratarlo luego porque quiero serenarme. Si es que no se siguen acumulando más y más crímenes. Y termino por callar. Y aferrarme a aquellos versos hermosísimos. No digas nada. No preguntes nada. Cuando quieras hablar, quédate mudo. Que un silencio sin fin sea tu espada y a la vez tu perfecto escudo. Hablaremos de los códigos, hablaremos de los crímenes, hablaremos de los intentos de la seguridad pública, en alguna de cuyas reuniones de formación yo estuve cuando era funcionario de este gobierno. Pero vamos a cumplir con la promesa del programa pasado. Hablaremos hoy de Odebrecht y el Coral. Y Felucho, y los que dentro del partido han respondido a Felucho, sin inmiscuirme en sus alegatos y en sus reproches, lamentables reproches de un partido que fuera ideado y desarrollado en el principio como una estrategia luminosa de liberación nacional, que por desgracia luce desorientado y a punto de emprender rumbos delicadísimos, de merma del prestigio y de la respetabilidad que llegaron a agenciarse. Me puse a estudiar papeles, porque soy dependiente de los papeles, es natural. El abogado es expediente, es una segunda naturaleza de la del abogado. Y le resulta siempre una exigencia de prudencia, de buen sentido, no opinar si no tiene documentación. Si no la ha estudiado, si no la ha escrutado y la ha razonado. Bien,
me puse a ver papeles. El primero que encontré me pareció interesantísimo. Y me dije, este puede ser una buena guía para orientar mis juicios en este expediente. Hago un paréntesis. Recuerden que dije, Odebrecht fue considerada la empresa constructora más importante de América Latina. Una especie de empresa marca del Brasil. Odebrecht vino a la República Dominicana, se la trajo y ha realizado una veintena de obras. Y todo el mundo, casi la totalidad, para no ser tan rotundo, tal vez un 95% de la percepción pública era, bueno, estos brasileños construyen bien, pero se exceden. Yo puse el ejemplo de los pasos a nivel, los nuestros y los que ellos construyeron, que son verdaderas catedrales, muy costoso, no refiriéndonos en la percepción negativa de falsos precios, sino como, bueno, si yo quiero un par de zapatos, búsqueme unos zapatos razonables. Hoy sería el precio de, bueno, 1,000 pesos, 1,500 pesos. Pero si quiero unos zapatos especiales, excepcionales, tengo que prepararme para comprar calzados de gran precio, ¿no? En tiendas especiales del mundo. Decenas de miles de dólares. ¿Usted quiere la hora? Sí. ¿Cómo usted la quiere? ¿Más sencilla? ¿Más majestuosa? Usted entonces asume el riesgo de pagar lo majestuoso. Esa era la percepción que había. Ocurre que ese gigante de la construcción ha estremecido al mundo con los escándalos que en su propio país se descubrieran. La clase política brasileña ha sido barrida. Ahora mismo hay cerca de 100 políticos, 9 ministros, legisladores, comprometidos en un proceso espantoso de soborno y de dinero y de ilegalidades a granel. Y eso, como sabemos, todo corrió a Ecuador, pasó por Venezuela, a México, llegó Santo Domingo, República Dominicana, es decir, Odebrecht, ya su presidente, el nieto de su fundador, Marcelo Odebrecht, preso, 77 ejecutivos presos y condenados, confesando sus pecados frente a los poderes públicos, frente a los políticos, él sufragando campañas electorales, poniendo gobierno e influyendo sobre los países donde estaba para realizar obras. Bueno, el asunto ha sido tan devastador que vimos lo de Colombia. El propio presidente Santos tuvo que bajarse de su encono y terminar pidiéndole perdón al pueblo de Colombia, porque dijo, yo no sabía que en mi campaña también ellos habían participado. A partir de ahí, todo quedó satanizado. Ya mencionar Odebrecht es como el fraude por antonomasia. Si es Odebrecht fraudulento. Yo creo que eso, además, entre nosotros, se ha manejado en el principio con el criterio de algunos sectores de que es bueno aprovechar esta coyuntura de gran escándalo
para salir, deshacerse de la parte de la clase política que ejerce el mando y crear la impresión de que en realidad el sistema político está totalmente podrido, es inconducente y que hay que hacer revocaciones. Es el antipartido famoso este que le está dando la vuelta al mundo. Eso sin considerar que Odebrecht es el sector privado. Una poderosa entidad del sector privado como Andrade Gutiérrez y otras constructoras que también están bajo persecución penal. Entonces, Coral, surge Coral. Felucho, mi buen amigo, va a un programa y dice, eso lo sabía el comité político. Fue lo que se dijo. Él después dijo, yo no dije eso. No me voy a meter. Y se discutió en el comité político. Digo más, en un programa último. Es más, en el 2008, Danilo Medina le dijo en el comité político a Leonel Fernández, ¿usted recuerda cuando usted me mandó a Brasil? Que yo fui con Víctor Díaz Rúa. Estuve allá. Esa gente, esos brasileños les gusta mucho el dinero, pagar dinero, sobornar. Aparentemente, algunos amigos dicen, pero bueno, esto es diciéndole a Leonel Fernández, mire, usted está tratando con gente incorrecta. Yo desde el 6 lo sé, cuando estuve allá, y efectivamente el Diario Libre publicó una visita a Petrobras, pero seguido por la gente de Odebrecht. Otros dicen que volaron en el avión de Odebrecht, un jet de un ejecutivo importante de América Latina. Pero yo le decía a los amigos que vinieron, señores, pero ustedes se están dando cuenta de qué es lo que está pasando. Porque si Danilo Medina tenía ese parecer, cuando él llega a poder en el 12, no revoca Odebrecht. Al contrario, reanudan los trabajos, prosiguen los existentes y abren nuestros nuevos trabajos. Y se llega a producir la aberración de Catalina. Estas menciones no le hacen daño a fulano, a Leonel Fernández, Víctor Díaz Rúa, no. Le hacen daño a Danilo Medina también y al partido. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se persigue? Y está Catalina y que la firma que va a verificar la idoneidad de la operación está dirigida por un ex CIA que se ha visto envuelto en problemas, pero que él hacía trabajo para Odebrecht, pero que además en Brasil tuvo un problema de extorsión frente a Lula. CIA, ¿qué es esto? Traen ahora a la Procuraduría a Stanley International, la firma consultora, y lo interroga el procurador y dice el señor que sale gerente de esa firma importante. Bueno, nosotros participamos en lo técnico, nosotros no trabajamos en ninguna otra área, es decir, no sabemos de precio. Dijimos que la planta era esto, en lo técnico. Y eso se va emborronando. Y Odebrecht, claro, todavía vive en la República Dominicana porque el gobierno ha incurrido en la insensatez, es lo que pienso, de darle vigencia, de mantenerla, de pagarla y mantenerla, y no reclamarle, no auditarla. Entonces el gobierno se está embarazando porque difiere de los demás gobiernos que han perseguido, que suspenden, que le quitan los contratos, que dicen, bueno, vamos a cobrar de lo que ustedes pusieron de sobreprecio. Y entonces pagaremos parte de la deuda a su banco de fomento en Brasil, el banco estatal. Dios mío.
Pero bien, vuelvo a la comunicación a que me referí. Y leyéndola, dije, caramba, qué interesante. Un amigo, muy buen amigo, entrañable amigo, ya muerto, ya desaparecido, Diego de Moya, me escribió el 27 de mayo del año 2009, dándome una explicación a nombre de la empresa Autopista del Coral S.A. Este es un documento para mí que lo he encontrado porque no lo recordaba, muy importante. Guim Moya fue un profesional de gran integridad. Él y Roque Napoleón Muñoz Polón eran los más dignos, íntegros y fuertes representativos del Colegio de Ingenieros. Y él me escribió aquí, dándome una versión de eso del Coral, interesantísima. Dice que era en ocasión de un informe que habían elaborado técnicos importantes del PLD. Uno de ellos, el ingeniero Mariano Germán, que fue la cabeza de esto, me había visitado y me envió el CD con su informe, documento de evaluación autopista del Coral y Boulevard Turístico del Atlántico. Parece que este informe del ingeniero Germán fue lo que subió al comité político. Entre los papeles que encuentro, una carta del presidente, del consultor jurídico, del 19 de enero del 2009, remitido cortésmente por instrucción del señor presidente, los documentos anexos para su estudio y opinión. En caso de encontrar algún problema, agradeceremos a usted formule una solución. Aquí está Abel Rodríguez del Orbe escribiendo cuáles eran los documentos que me enviaban. Enero del 2009. Un documento del Congreso Nacional donde se hacía a que, por estimarlo de interés nacional, el gobierno dominicano ha ponderado otras alternativas para la viabilización financiera del proyecto en sustitución de la consignada bajo la ley 175, lo cual permitiría finalmente la puesta en marcha de dicha autopista, en tanto que la misma resulta impostergable. Aquí hablaba era un proyecto de ley para cambiar la naturaleza del programa originario. ¿Cuál era la naturaleza del programa originario? Guim decía en su carta de mayo, 27 de mayo del 2009, Guim decía, el contrato acerca de este tema, gran parte de los argumentos expuestos en el memorándum era parece, solo se basan en la premisa equivocada. El contrato para la ejecución de la autopista del Coral no es un contrato de concesión, así de sencillo. Un contrato de concesión es el instrumento jurídico mediante el cual el Estado facilita a cualquier persona moral o jurídica para diseñar, proyectar, financiar y ejecutar por su cuenta y riesgo en un plazo determinado la construcción, desarrollo, mantenimiento y explotación o solo explotación de una obra de interés público, otorgado el derecho al concesionario a recibir la correspondiente retribución económica a través del cobro a los usuarios de la obra
El modelo adoptado para la ejecución de esta obra es del tipo participación pública privada, no es el de una concesión. Entonces describía las obligaciones del Estado. Cabe señalar que el Estado dominicano no erogará suma alguna durante la construcción de la autopista. Los pagos de la deuda por parte del Estado se iniciarán después de 6 meses de la entrega y puesta en servicio al proyecto. Ya por ley le habían transformado el método de financiamiento, habían llevado un contrato que venía de 1999, que se puso en licitación que ganara en el 2001 la firma presidida por el ingeniero de Moya, con un costo originario de 269 millones de dólares. Posteriormente, debido a variaciones de la tasa cambiaria del dólar entre 2001 y 2003, el reajuste de los precios unitarios permitió reducir el monto de 269 millones a 255. Entonces, obras adicionales. El nuevo presupuesto de la obra, que incluía todas las mejoras señaladas, se incrementó del modo siguiente. En el año 2003, adición de 9 kilómetros de longitud, 32 millones. Adición de puentes distribuidores, 24 millones. Construcción de estaciones de peaje, 5 millones. Suministro de AC30, 6 millones. Él iba describiendo cómo el presupuesto originario se fue modificando con motivo de obras adicionales. ¿Qué tiene de importancia este documento? Tecnoamérica es la compañía que ganó la licitación, la del ingeniero de Moya. Pero ella hizo un acuerdo con Odebrecht en el 2007. La concepción originaria era que se iba a construir en cemento. Después cambiaron para un pavimento de asfáltico. En el 7 se asocia Odebrecht, la compañía del ingeniero de Moya. En el 8 mejoran el contrato entre ellos, pero en el 9 crean finalmente esta compañía, Autopista del Coral, asociados. Es decir, que el ingeniero de Moya, con esta comunicación del 27 de mayo de 2009, me informaba de las características del contrato desde el origen. Este informe del documento del PLD es muy completo, pero este alega que no es un contrato de concesión, sino iniciativa pública privada que tiene características diferentes. Visto como contrato de concesión, dice el ingeniero de Moya, es posible que muchas cosas que se afirman en el documento de los técnicos del PLD puedan resultar ciertas, pero no como el esfuerzo público-privado. Para la concesión podría tener alguna razón en parte. ¿Cómo se advierte? Ese fue un contrato debatido, examinado, con criterios técnicos diferentes. Yo no encontré aquí, ni en lo del ingeniero de Moya, ni en los contratos originarios, cesión y enmienda a los contratos de construcción y financiamiento de la autopista del Coral entre el Estado Dominicano, Secretaría de Hacienda y Obras Públicas, Hormigones Moya S.A., Supervisión y Construcciones, contratista, y Autopista del Coral S.A., la compañía. El Estado Dominicano, cesión, son 2 contratos.
que en el informe del PLD dice al principio, con mucha honestidad, no consideramos los contratos originarios porque no lo hemos tenido a la mano. Estamos. Esta carta del ingeniero de Moya en mayo del 9 a mí me llega junto con estos contratos. Ni en estos contratos, ni en el final del 2000, ya con la Coral del 2009, aparecen menciones que puedan ser calificadas de fraude en los precios unitarios. ¿Cómo es? Sí, así. No aparecen. En los precios unitarios no aparecen. Al contrario, parece ser, ya en el 9, que estos estaban perfectamente definidos. Déjenme ver. Es decir, no se suscitó entonces el problema de si había alteraciones o cosas turbias en los precios unitarios de la obra. Eran concepciones, obras adicionales, obras que aumentaron ciertamente lo que se pensó en principio. La circunvalación de Romana, déjenme ver. Adición de 9,3 kilómetros de longitud, 32 millones. Adición de puentes distribuidores, 24 millones. Construcción de estaciones de peaje, 5 millones. Es decir, el monto del presupuesto aprobado por la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones y refrendado por el Congreso Nacional, 272 millones, cubre los trabajos incluidos en la primera etapa. La etapa final será presentada a la Cámara Legislativa 6 meses después del inicio físico de las obras de la primera etapa, con el objeto de concluir totalmente los trabajos de la autopista del Coral durante la presente administración, decía el ingeniero de Moya, por el Coral asociado a Odebrecht. Entonces yo digo, la demonización, la satanización de Odebrecht sobreviene cuando se descubre en Brasil todo lo que ha sido el fraude de ella manejando a la Bagato, la Petrobras. Y se ha ido descubriendo en los estados, los tratos con los políticos, los contratos, etcétera, los sobornos, las campañas. Ahora, a partir del 15, hacia atrás, no era esa la impresión que había. Hacia atrás se le veía como un gigante brasileño, con el apoyo financiero de su Banco de Desarrollo, de financiamiento, con la voluntad política de Lula, que estaba resultando un jefe de Estado paradigmático, 46 millones de brasileños sacados de la pobreza, un as mundial. Entonces, ¿qué es lo que en realidad se ha debido hacer? Auditar, para ver si se pueden localizar alteraciones de los precios, que se infiere que seguro estaban abultados, porque una compañía que era capaz de hacer eso en Brasil, uno naturalmente dice, bueno, aquí debieron de hacerlo. Es posible, casi seguro que lo hicieron, pero hay que cuantificarlo auditándolo. ¿Quién falló? ¿Quién pudo recibir valores con motivo de ese descuido, de ese desinterés deliberado, de mirar para otra parte y dejar que el costo aumentara? No manejarlo en los términos en que se ha venido haciendo. Auditar severamente. Vamos a chequear qué costó realmente tal o cual obra.
¿Cuáles fueron los precios? En retrospectiva, hay que ir hacia atrás, pero por la vía de la auditoría. No por la vía de la inferencia más o menos agresiva, excitante de la noticia o del argumento político que sirva para atacar a tal o cual sector, a tal o cual hombre. En definitiva, leyendo estos documentos, uno comprende mejor cuál es la naturaleza y la magnitud que se ha querido procurar atribuirle a este desastre del macrofraude de Brasil y de República Dominicana. ¿Cuál es el núcleo de ese fraude? El más peligroso. He dicho yo, lo dije en el programa pasado, Catalina. ¿Por qué? Porque Catalina, desde el principio, al nacer en la licitación, fue objetada, fue acusada, fue ya objeto de denuncia por dos empresas que participaban en la licitación, una china y una norteamericana, que alegaron que habían escogido la firma que cobraba el doble de lo que ellos habían propuesto. El banco alemán, que retiene el resto de financiamiento de 600 millones de dólares, dice, dimos 200, no damos un peso más hasta que Brasil no dé. Brasil, que con motivo de los problemas de allá, deja de financiar. Y entonces todas las cosas que han ocurrido, incluso forzar a la estructura más respetable de la banca nacional, que es el Banco de Reserva, Banco del Estado, con préstamos importantes de 300 millones de dólares a una Odebrecht con su presidente preso. Todo eso uno lo comprende mejor viendo esos documentos. Y dice, aquí hay otras cosas por juzgar. Mientras eso ocurre, y es el tema, y es la materia prima más maravillosa para las redes, lo otro sigue por debajo. Lo más importante, la soberanía, la desintegración territorial, la ocupación silente, agresiva, incesante de una población sobre otra. La nuestra desalojada del trabajo, del hospital, ya compartiendo el gasto público en una forma preocupante. Bueno, que hasta un hombre importantísimo de poder ahora, el general John Kelly, llegar a denunciar en Bahamas hace 4 años. República Dominicana no está preparada para soportar ese tipo de inmigración que se le ha impuesto. Le están destruyendo su sistema de salud, le están agotando partidas de su... Dicho por un hombre que ahora tiene un gran mando en la administración del presidente Trump. Pero al gobierno le pasa de largo eso. Su cabeza no reacciona, no es capaz de decir, ¡hey! Cambiaron las circunstancias. Ahora no viene Biden, ahora no vienen los secretarios de Estado de Obama, ahora no viene la Clinton, la señora Clinton. Ahora viene esta gente con criterios interesantísimos para nosotros. Esta gente, el discurso mío en La Habana, diría el presidente, se aviene con lo que esta gente quieren para ellos. No. Mientras tanto, son arrastros, Odebrecht. Usted está que nosotros lo tumbamos.
Nosotros lo procesamos. ¿Cómo? Y manos arriba, y cuidado si usted reacciona sobre lo otro. Algunos amigos se me han acercado y me han dicho, pero bueno, doctor, y esa compasión y esas ilusiones suyas en cuanto a que Danilo puede rectificar, ¿de dónde le sale a usted eso? Digo, bueno, en principio debo decir, y más que en principio, sobre todas las cosas, mi condición de cristiano. Yo siempre creo que es posible el arrepentimiento. Él, su gobierno, le ha hecho mucho daño al país. Él ha consentido cosas gravísimas contra la integridad del Estado nuestro. En la medida en que se debilite con los escándalos que evidentemente le están cercando, lo están asediando, menos podría ser para revocar aquello. Entonces las decisiones políticas, por eso citaba a Henry Bergson, regularmente resultan erradas cuando los que la hacen no toman en cuenta o no caen en cuenta de que las circunstancias han cambiado. Y en que es posible rescatar la parte de los daños mayores de la República, aun cuando se tenga rastro la soga de los grandes escándalos. Ese es otro capítulo penal que debe de ir conforme a auditorías, a investigaciones. El que recibió soborno, que se le procese. El que cogió dinero para campaña, que se le procese. Los que participaron en la reforma constitucional, si recibieron fondos de ese personaje siniestro que cumple 8 años junto con su esposa. Esta que hablaba, nosotros sufragamos la campaña de Venezuela con 35 millones, sufragamos la campaña de Panamá con no sé cuánto, 27 millones. En cuanto a la de República Dominicana, no recuerdo el monto. Esa bandolería, esos gánsteres se establecieron aquí y movieron a error, independientemente de las grandes presiones de la geopolítica para entregar la República. A cambio de el espejismo, usted permanecerá en el poder hasta el 24 o más tiempo. Nosotros dijimos siempre, cuidado, presidente, no intente una reelección sin un referéndum consultivo previo, que sea el pueblo el que se la ordene, no el grupo de legisladores que hoy estaban con uno y al otro día amanecen con otro, y da pie para que un ministro de gobierno, del gobierno actual, diga, esto fue un trato mercantil repugnante, compra. ¿Qué es esto? Por eso le digo, no es compasión cristiana la que yo siento nada más, la tengo, porque me apena ver a mi país así tan indefenso y descabezado. Yo también busco un propósito, el hecho. ¿Cuál es el hecho? Rescatar la soberanía, volver al fallo 168, revocar la falsificación de la nacionalidad, en la cual invertimos 2.300 millones de pesos para terminar en una tragedia, en un desbarre inmenso de desorden de nuestra identidad, de nuestra nacionalidad falsificada. Si el presidente reacciona sobre esas cosas fundamentales, yo aseguro que tendría del pueblo nuestro
una percepción diferente. Asumir riesgo, claro que se asume riesgo con eso. Hasta se le perdonan los aspectos institucionales. Esa ilegitimación que se produjo con esa reforma constitucional hecha a la carrera, asalto de mata, casi con los plazos del referimiento del orden civil, de día a día, de hora a hora, teniendo en la base aquel desastre, aquella fuente de fondos pecaminosos de fraude. Es horrible. Tiene que darle al pueblo algo importante a cambio. Restablecer el trabajo nacional conforme a su ley. Cerrar fronteras. Emprender la posibilidad del muro racional, con pasos de comercio adecuados, contribuir a todo lo que pueda ser soluciones para la desgracia inmensa del pueblo de Haití. En Haití, no a costa y en perjuicio de la República Dominicana. Fíjense que no es una compasión así pura y simple, convenenciera, oportunista, no. Son recomendaciones rigurosas de alta política. Política pública esencial, porque lo que está en juego es la supervivencia de nuestra patria. Volviendo a lo que dije sobre la comunicación del ingeniero de Moya, ya fallecido, mi gran amigo, mi respetable amigo de siempre, celebro haberla encontrado, porque me permitió despejar algunas dudas que otro trabajo importantísimo y serio me había sembrado. El asunto tomado como escandalera dentro de un partido solo lo explica el interés siniestro que pueda haber de gente que abominan de ese partido como abominaron de Juan Bosch en vida. Gente del gran poder, los poderes fácticos que están detrás de muchas de las maniobras en curso. Vamos a tratar los problemas de seguridad pública, legislación, políticas públicas el próximo domingo, próximo fin de semana. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal Caribe, 33 del cable, 3 del cable, 33 abierto, en nuestra versión central del domingo a las 11 de la mañana. Ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, sábado a las 6 de la mañana, Musavisión y TV3, TV Plata de Puerto Plata de 10 a 12 de la mañana de sábado. Lo harán Teleimpacto y Telenor a las 12 del mediodía de domingo, canales 22 y 172 de Telenor. Telenor, 6 de la tarde de domingo. TNI, canal 51, 7 de la noche de domingo. Teleimpacto, 9 de la noche de domingo. Saben ustedes que Diario Horizonte de New York y Diario Digital Dominicano reproducen nuestros contenidos, como Radio Real de la Vega, radio difunde los contenidos de nuestra versión central. Los canales amigos de Sabaneta, Montecristi, Higüey y La Romana que reproducen en tiempos pertinentes nuestros contenidos. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Hasta entonces.